arrullar al niño Dios. Esferas navideñas. Una radio crítica. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. Cada diciembre, en muchas ciudades y pueblos de México, se celebran las posadas. Esta tradición surge durante la colonia y es una representación del peregrinar que realizaron José y María antes del nacimiento del Niño Dios. En Zacatecas, además de las posadas, tienen una tradición muy especial, que es la de arrullar al Niño Dios. ¿En qué consiste? Vamos a descubrirlo en la siguiente nota. Hoy celebramos el nacimiento del niño Jesús. Mejor conocido como Navidad, que hacemos un festival para el niño Dios que lo estamos acostando. Ay, 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 qué alegres van. Grito, grito, ese ahí se queda. Para nosotros es muy importante el acostamiento porque lo hemos hecho mis familias lo han hecho desde épocas pasadas. Me gusta venir mucho por sus tradiciones. Lo limpiamos, le rezamos y le cantamos. Acostamos al niño Dios, pero primero se le va desvistiendo. Entonces cuando esté encuerado, encuerado en sí no, pero así en calzones, le ponemos un perfume que es para limpiarlo y para darle un buen olor. Y se lo damos a las personas para que lo adoren, dándole un beso en cualquier parte del niño Dios, con el fin de que lo conozcan. Y al final yo y mi hermana lo arrollamos para acostarlo. Le rezamos al niño Jesús y lo acostamos. Como alabastro tu huello, pura tu boca infantil. ¿No te lo van a arrullar allí? Aromas se quemen de plácido olor. El niño Dios debe tener unos padrinos que lo cuiden, que lo limpien y que lo arrullan cada año. Señor de mi alma, mi chiquitito, Señor de mi alma, mi Manuelito. Los cantos que elaboramos para el acostamiento del niño Dios es muy tradicional, que ya se lleva desde hace mucho en Zacatecas, que en realidad no se han cambiado por lo mismo, por el bonito canto que se ha dado. Ya ha nacido el niño Jesús, nuestro bien. También damos a conocer que son las posadas, es cuando la Virgen María llega de noche y llega a una cierta casa que le está pidiendo que entre a su habitación, pero ciertas personas no la dejan. Pues no puede andar. La Virgen María está embarazada, que está afuera de la casa, les da un canto muy bonito, que al final entra su familia muy feliz. Los peregrinos reciban esta mansión. Me gusta más la piñata porque caen los dulces. Cuando rompemos la piñata es significado de los 7 pecados capitales, que cuando la rompemos se salen los dulces, que son símbolos de la paz. Y de Zacatecas nos vamos volando a la Ciudad de México, donde nos espera el primer Entérate. Nadie quiere ser mi amigo es una obra de teatro que nos habla de las pérdidas y el deseo de estar más tiempo con nadie que con la gente que te rodea. La historia la escribió Javier Malpica y fue representada por la compañía Astillero Teatro y el Teatro Royal Pedregal para apoyar a los damnificados del sismo de septiembre. ¿Por qué? Si mañana no hay escuela. Ya sé, pero tenemos que estar temprano en otro lado. ¿En dónde? Ya te había dicho que mañana vamos a ir con el doctor Bombilla. Pero no me duele la panza. Nadie quiere ser mi amigo. Me pareció triste porque murió su papá. Soy Malaquías y tengo 6 años. Ya soy un niño grande, pero aún no entiendo muchas cosas. Lo que más me gustó de la obra fue que alguien quiere ser su amigo de él porque su papá se murió. Ay, pues qué lástima, ¿eh? Porque aquí... Lo que aprendí es cuando te pelees con alguien puedes reconciliarte haciendo cartas o dibujos. Que al final pudo resolver sus problemas con su mamá. No, mamá, todavía queda tiempo. No, que tiempo, que nada, dormir.
Lo que queremos es que todos sean capaces de mostrar sus emociones, que no tengan miedo, que puedan expresar si están tristes o enojados. No importa la edad, solo importa sacarlo y entre todos juntos nos vamos a poder ayudar. Sí, les recomiendo que vean la obra de Nadie quiere ser mi amigo porque está muy bonita, aunque está un poco triste, pero se las recomiendo ver. Chicas bolivianas están practicando Nei Kung, un arte marcial que les enseña a defenderse de las agresiones físicas, al mismo tiempo que desarrolla su poder interior. Ellas son las Girl Power y llegan a tu pantalla gracias a este reportaje de Pica, nuestro noticiero amigo en Bolivia. Hemos visto muchas cosas acerca de la violencia. Justamente estamos hoy pasando Nei Kung, que es la defensa personal. Si una persona nos está atacando, directamente nosotros actuamos con violencia. Y hemos aprendido que solamente tenemos que utilizar la inteligencia, cómo zafarnos de esa situación. En lo personal a mí me ha ayudado mucho porque yo estoy queriendo postular a ser militar y entonces las clases, la meditación, no usar la fuerza bruta, siempre usar la inteligencia, todo eso me ha servido y mucho. Recuerden que el que ataca normalmente tiene una visión cónica, está atacando así, el cono, por lo tanto cualquier cosa, sorpresa que hagamos va a romper su esquema. En lo personal, Girl Power, mujer con poder, y ahora puedo defenderme, puedo ser más fuerte de lo que era antes. Nos has hecho perder el miedo también y quisiera agradecerte yo y yo creo que todo el curso también, ¿no? Quiere agradecerte. Se cuenta que cuando comenzó la tradición de poner árboles navideños, para adornarlos les colocaban manzanas, las cuales al pasar el tiempo fueron sustituidas por las esferas que todos conocemos. En la actualidad, se producen más de 70 millones de esferas al año tan solo en Chignahuapan, un pueblo mágico al norte de Puebla, que llena así de fantasías redondas las casas de muchos niños y niñas del mundo. Chignahuapan es muy bonito, mágico y colorido. Es realmente conocido como el mundo de esferas. Aquí todos los días hacemos esferas decorativas y no ocupamos herramientas, todo es a mano. Doña Juanita va a hacer una esfera. Tiene que hacerlo como si estuviera rodando. Cuando ya se puso naranja como el sol, entonces doña Juanita le va a soplar. Lo que yo hago aquí es platear, encasquillar, recortar. Se le inyecta a la esfera nitrato de plata y luego la sacudimos tantito y la metemos en agua caliente. Tenemos que agitarla y ponerla así. Tenemos que remojarla en pintura y luego hay que sacarle todo lo que tenía dentro. Va a pintar la esfera. Hay que agarrar una cubeta llena del color que tú quieras y hay que hacerla así. Hay que dejar que la pintura se escurra para que podamos pasar al siguiente paso. Me gusta mucho y quiero aprender cuando sea mayor. De aquí nos vamos a la decoración. Doña Azucena nos va a explicar cómo se va a decorar. Tenemos que echarle diamantina acá para que se pegue. Tenemos que pintar rápido y tenemos que echar la diamantina como ahorita está haciendo doña Azucena. Y podemos hacerle pintura con los dedos así o podemos hacerlo con pinceles. Se puede decorar mucho o de unas películas como de este. Después de pintar, recorte, después poner el casquillo y ya queda una esfera. Yo le ayudo a mi mamá y la ayudo a hacer cajas. Le ayudo a hacer la cama para que no se rompa. Es como una mano pero en cartón, así para que no se suelte. Y doblamos esta así, que se le meta. Y
lo doblamos esto, sí, y podemos doblarlo tantito, y ahí está. Si Chignahuapan dejaría de producir esferas, muchas personas se quedarían sin empleo y no habría mucha luz en Navidad. Imagina que unos seres extraños decidieran hacerte un hoyito en un diente y una vez que lo lograran, se pusieran de acuerdo para hacerlo más grande y profundo sin importarles tu dolor. Entonces, por si eso no fuera poco, supón que además invitan a sus amigos para hacer más hoyos en tus otros dientes y muelas. Bueno, pues esos hoyos son las caries y esos seres extraños son las bacterias en nuestra boca. Y es que de acuerdo a la Asociación Dental Mexicana, 7 de cada 10 niños y niñas en México tienen caries. ¿Cuál es la solución? Lavarnos los dientes 2 veces al día y antes de irnos a dormir usar hilo dental. Y también bajarle al consumo de dulces y refrescos. Fácil, ¿verdad? La menstruación es el sangrado vaginal normal que tenemos mensualmente las mujeres. Se genera porque ya estamos biológicamente listas para tener hijos, pero no nos embarazamos. Nuestra primera menstruación puede ocurrir entre los 9 y los 16 años de edad, aunque en realidad no existe una edad óptima para empezar a menstruar, ya que todas somos diferentes y nuestros cuerpos llevan su propio ritmo. Eso sí, aproximadamente la mitad de las mujeres siente cólicos en su primera menstruación, y si bien al principio puede sorprendernos, una vez que ocurre debemos prepararnos para la siguiente, así como para descubrir otros cambios que iremos viendo en nuestros cuerpos. Ángel de Jesús, de la comunidad Nuevo Paraíso en Jaltenango, Chiapas, nos envía este video a la sección Dinos, en el que nos cuenta cómo es vivir con internet limitado. Es que el internet, aquí como aquí es comunidad pequeña, no hay mucho, como en la gasolinera, tienen internet propio, aquí no. Aquí nomás tienen el de la clínica, pero son 2 máquinas, una que está nomás para los doctores y otra aquí que es para gratis, y hay otra allá que es pagada por unas fichitas así de las contraseñas y nomás es pagada como si quiera 1 hora, 3 horas, lo que sea, pero es pagada, son muy poco y aquí. Gracias a las redes sociales y a los distintos medios de comunicación, todos podemos tener acceso a datos e información que no siempre es verdadera. ¿Qué debemos hacer ante eso? Pedro Pablo nos presenta una solución que él practica y que comparte con quienes estén dispuestos a escucharlo. ¿De qué se trata? Vamos a descubrirlo en esta nota de nuestros socios de Guadalajara News for Kids en Colombia. Les estaré acompañando un ratico acá con la mejor música, con la mejor programación para usted, oyente que está ahí pegadito con nosotros. Yo soy locutor y productor de radio desde los 13 y medio, casi 14 años. Todavía sigo haciendo el proceso de productor y también de locutor. La información falsa le hace daño a la sociedad porque es algo, digo yo, algo cancerígeno. Si usted cree o piensa algo que es mentira, va a regar esa información y esta información va a comenzar a afectar a los demás y se va a formar un círculo y todo comienza a ensuciarse de esa mala información y hasta que se crea un despelote completo. Esta tarde, bueno muchachos, estamos haciendo este trabajo de comparación de los periódicos porque tenemos la costumbre muchas veces de que ponemos la noticia y no siempre quedarnos con una sola fuente de información, siempre hay que buscar hartas, buscar muchas, para que ustedes mismos vean cuál es la verdad de la noticia. Mejor dicho, la última palabra está en ustedes. Ustedes deciden a quién creerle o cuál sacar. Él nos ha inculcado como este sentido de búsqueda, esto de la verdad, de encontrar las respuestas no en una sola fuente de información, sino en varias, que estemos de aquí a allá, que leamos muchísimo, que investiguemos en varias fuentes, en varios periódicos, en varias fuentes de información, de noticias. Que son de mucha importancia. Las cualidades que yo creo que tiene que tener un buen periodista es ser una persona intuitiva, ser una persona que no tiene que esperar que todo le llegue y que la información le llegue, sino que tiene que ir a buscarlo. A ellos les sirve demasiado porque van a ser unas personas críticas, primero que todo. Van a decir, venga, esto me llamó la atención, vamos a buscar más de esto. Y no van a ser las personas que van a comer entero, sino que van a ser personas que van a estar masticando y comiendo diferente plato hasta que se llenen.
Lo que yo quiero hacer en un futuro con la radio es que cambiemos la forma de escuchar, cambiemos la forma de hacer radio, que no solamente lo hagan los adultos, sino que también los jóvenes, los niños lo pueden hacer y ser una persona representativa en el país. Yo quiero saludar primero que todo a todos los compañeros aquí del colegio, desearles que esperamos que esta tarde se diviertan mucho con nosotros y que nos pongan mucho cuidado y les vamos a contar unas cosas así súper interesantes que son de mucha importancia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Tu Noticiero. Si tienes sugerencias, comentarios o un video que quieras compartir con el mundo, no lo dudes, envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.